Bueno, soy arquitecto. Eh, Hago arquitectura. Eh, no me considero profundamente arquitecto en el sentido de la disciplina. Creo que a veces me siento un poco en los márgenes de la disciplina, tratando de involucrar arte, fotografía, experiencia, en fin. Y, y eso, ¿no? Pero sí me provoca mucho transformar la realidad y partir de una situación y a través de la arquitectura cambiarla, ¿no? O darle coherencia. No hubo una influencia de alguien en particular. Yo vengo de una familia, mi mamá era artista, mi papá ingeniero, pero ingeniero que era un gestor cultural de Naciones Unidas. Entonces no era ingeniero, ¿no? Y en realidad yo siempre tenía un lado que me llevaba a lo artístico. Tomaba fotos, dibujaba muchísimo de chico. Pero también, como yo alguna vez dije, construía hábitats para mis animales en mi jardín. Y me pareció que la arquitectura era como algo que no me ataba mucho a la arquitectura como destino final. Decía, bueno, podía ser arquitecto y quizás después ser otra cosa. Así que me embarqué un poco evitando ser artista, ¿no? Yo creo que había mucho artista alrededor mío y aunque quizás todo el mundo pensaba que yo sería pintor o no sé, opté por la arquitectura. Ya dentro de la carrera como que sentí que era lo que no me había equivocado, ¿no? La casa de mi infancia por un lado y el taller de mi mamá por otro. Son dos espacios importantes. Si tomo, digamos, la arquitectura con cierto origen, ¿no? La casa de mi infancia, por lo que había adentro, había mucho interés de parte de mis padres en el arte y en el diseño. Y por lo que había afuera, que era este jardín que era en realidad un caos, que yo aprovechaba, ¿no? O sea, como que yo podía hacer lo que me daba gana en ese jardín, ¿no? El taller de mi mamá era un taller, una especie de fábrica, porque mi mamá era escultora en piedra, donde habían, bueno, mi mamá trabajando, pero máquinas, polvo, asistentes, algo que se parecía de alguna manera a algo en construcción, una obra en construcción. Entonces esos dos espacios de origen son como, digamos, origen familiar, ¿no? Hay otros espacios de la ciudad que sí me motivaban más que la ciudad misma, sino las afueras, como las ruinas precolombinas que íbamos a visitar o ese tipo de cosas, ¿no? Claro, yo nací acá y además mi papá, que trabajaba en un organismo internacional, estaba muy vinculado al Perú y al patrimonio cultural del Perú. Y a raíz de eso también mostraba a todos los visitantes lo que había en el Perú. O sea, lo precolombino, lo republicano, centros históricos, en fin. Entonces ahí hay una conexión fuerte con la arquitectura del pasado, ¿no? Para empezar, siendo mis papás extranjeros y teniendo hermanas que ya se habían ido a estudiar fuera, lo lógico hubiese sido que yo estudiase la carrera fuera. Pero dije, no, igual así como escogí arquitectura, voy a ver qué pasa. Dije, no, voy a ver qué pasa. Y la Ricardo Palma era la que tenía mejor reputación en la época, ¿no? Pero creo que una vez que enganché con el taller juvenal, es como que decidí quedarme ahí, ¿no? Maestros son los profesores que he tenido, ¿no? O sea, yo creo que he tenido como 3 grandes profesores. Juvenal, obviamente. Juvenal ha sido una súper influencia para mí y para muchos, ¿no? Y después Robert Mull y Carlos Villanueva en el Architectural Association, que eran muy diferentes a Juvenal, pero también los 3 con un nivel de exigencia muy grande, ¿no? Entonces, esos probablemente han sido mis 3 grandes profesores, ¿no? He tenido buenos profesores también, digamos, en el colegio y también en la universidad, ¿no? Pero como maestros, yo creo que esos 3, ¿no?
Y mentores no tanto, porque mentores es más abstracto, ¿no? En el sentido de arquitectos que admiro, pero con los cuales no he tenido un contacto pues directo, ¿no? No he tenido... Nunca trabajé en una oficina. Trabajé en una oficina en Londres, pero era como esporádico. Entonces no he tenido el mentor en ese sentido, ¿no? O ese vínculo. Ese vínculo de discípulo-mentor, ¿no? No lo he tenido, ¿no? Bueno, Juvenal era pues un productor de ganas, o sea, realmente muy exigente y a la vez muy motivador, ¿no? Y muy conectado al diseño y al considerar la arquitectura como una no sé si como un medio de expresión, sino a poner al arquitecto al centro de su obra, pero en relación a un determinado lugar, ¿no? Creo que Juvenal impulsaba mucho eso, ¿no? La exploración individual, por lo menos así yo lo percibí, ¿no? Que creo que es la única manera de generar, no sé si la única, ¿no? Pero es es la energía que necesitas para crear buena arquitectura, ¿no? Personas totalmente diferentes del Claro, claro, ¿no? Yo creo que en ese sentido era muy motivador y también exigente, ¿no? También por un tema de competencia entre los alumnos, ese tipo de cosas, ¿no? Yo entré un poco tarde porque hice el bachillerato en el colegio francés. Entonces yo entré a los 19, un poco tarde entre comillas, porque no es tan tarde. Pero entonces yo estaba, de los de mi edad estaba un poco, ¿no? Pero estaba Pablo Díaz en mi generación. Bueno, Alexia, León, Josip, Teodoro Boza, hay varios, ¿no? Ondine Schwartzman, que estaba conmigo, en fin, un montón, ¿no? Éramos un grupo, pero digamos, en ese grupo como que quizás yo era un poco menor, pero ahí estábamos, ¿no? Cuando yo estaba en la Ricardo Palma, siempre a mí me interesó mucho profundizar sobre los niveles de la arquitectura, ¿no? O sea, como que la arquitectura se puede concebir en muchos niveles, ¿no? Si quieres una respuesta en el extremo coherente, tienes que tener una observación muy amplia, ¿no? Y eso era muy diferente en Londres, porque de eso se trataba los proyectos. Prácticamente no diseñabas. El diseño era un tema casi personal, en el cual los profesores ni se metían. Casi como que ni podías salir de la carrera sin haber diseñado nada. Pero sí era tu aproximación arquitectónica a un sujeto, a una problemática, ¿no? Entonces era muy abierto, muy conceptual, pero de una exigencia de rigor muy extrema, ¿no? Entonces teníamos proyectos de 1 año de duración. El primero fue en Belfast Oeste, en la zona de conflictos entre católicos y protestantes, y el segundo en Liverpool. Entonces tú tenías que posicionarte como arquitecto enfrente a estas realidades, ¿no? Entonces la crítica era eso, la crítica era la coherencia y el rigor de tu proyecto, ¿no? Entonces era mucho más, digamos que mental, pero a la vez los proyectos podían ser poéticos o artísticos, ¿no? Pero la crítica era muy rigurosa en ese sentido, ¿no? Juvenal era más intuitivo, más abierto, ¿no? Al final fueron complementarios. Totalmente, ¿no? Totalmente. Eso es algo que... Y además mi unidad en Londres era la más radical de todas, además. Entonces me fui de un extremo al otro, ¿no? Era más cuestionar el rol del arquitecto, en fin, actuar sobre la ciudad. Podías actuar como un edificio o podías actuar como
una protesta. O sea, ¿no? Yo cuando terminé de estudiar arquitectura, que estudié 7 años de arquitectura, o sea, 5 años acá y 2 años en Londres, no sentí la necesidad, mi mayor necesidad era diseñar y construir, ¿no? No sentí la necesidad de aprender el oficio en una oficina, sino era como que necesitaba lanzarme a la piscina en ese momento, ¿no? Pero sí he tenido como conexiones con obras en las cuales me he quedado pues maravillado, así, ¿no? Y en las cuales sobre las cuales he investigado, ¿no? Como te digo, tenía esta urgencia de hacer, ¿no? No tenía, quizás un poco precipitada, no sé, pero porque lo lógico es que después de estudiar, ya sobre todo estando en Londres, te vas a una oficina como hicieron la gran mayoría de mis compañeros de Londres, ¿no? Pero no, yo tenía esa urgencia de hacer y no pensé mucho más allá, solamente que las oportunidades casi inmediatas para hacer se comenzaron a dar acá. Y además mi esposa, entonces mi novia, era de acá, entonces también ahí había un contacto más fuerte, ¿no? Las oportunidades comenzaron en ese momento y era un momento un poco extraño, ¿no? Porque en el Perú, porque era como había habido este primer boom 96, 97, 98, pero cuando llegué y me ofrecieron estos proyectos, justo pasó toda esta situación política que duró pues hasta el 2001, pero que yo tenía trabajo, ¿no? Entonces como que ahí empezó, ¿no? El último que visité y es cuando falleció mi mamá hace 2 años, el que fuera su esposo me dijo, vamos a París a visitar a tu hermana, en fin, ¿no? Cosas de la familia. Y bueno, no sé, yo de ahí me voy a otro sitio, bueno, de ahí nos encontramos, ¿no? Entonces yo aproveché ese viaje justo en un momento complicado y me fui a los baños termales de Valls, ¿no? Solito, una especie de peregrinación y fue extraordinario, ¿no? O sea, ese es un de los edificios que más me han gustado que he visitado. Increíble, ¿no? El sitio. Y también la obra de Scarpa es particularmente, digamos, motivadora para mí. Y bueno, me falta visitar un montón de edificios que quiero ver, ¿no? Como la obra de Louis Kahn o cosas que no sé si tengan una influencia directa sobre lo que yo hago, pero son espacios a los cuales yo particularmente reacciono con, digamos, entusiasmo, ¿no? En esta fundación Querini y Zampaglia de Scarpa me quedé como 3 horas dibujando, y además es un jardincito, ¿no? El jardincito me gustaba más que adentro, ¿no? O las tumbas de Brión, o son cosas que te quedan, ¿no? Que son experiencias. Mi día a día involucra, bueno, no siempre es así, pero es visitas a obra, algunas citas con clientes o ingenieros, pero mi día a día más concentrado, digamos, es dibujar en Sketchbook, dibujar en planos, ver la computadora, ¿no? Pero el mayor momento de trance, digamos, es dibujar. Definitivamente, más que coordinar, más que estar ahí, ¿no? A mi mamá le hice 3 proyectos, 4 en realidad, ¿no? Pero siendo yo arquitecto, ¿no? En su casa en Barranco le hice primero un altillo cuando él tenía 25 años, o sea, no había apenas graduado, que además figura en el libro. Después hice una casa de playa, pero que quedó muy intervenida por los clientes, o sea, por ellos mismos, por mi mamá y su pareja, ¿no? Ham Cloutier, ¿no?
Y después les hice un edificio pequeño en Barranco, que también sale en el libro, y al final una piscina, ¿no? Pero era más arquitecto y cliente, ¿no? No un tema de colaboración. A veces sí le diseñaba bases a las esculturas de mi mamá. Y curiosamente, uno de mis primeros proyectos fue un cliente que quería una base para una escultura de mi mamá y terminé remodelándole toda la casa porque hubo un contacto, ¿no? Como que hubo una buena química y ya pues, ¿no? Hay una relación de empatía con el cliente y a la vez de confianza de su parte, ¿no? O sea, es una especie de empatía y confianza, son los ingredientes que hacen que funcione la relación. O sea, yo tengo que entender y conectarme al cliente definitivamente, ¿no? Y también es fascinante eso de la arquitectura, ¿no? Porque te conectas a o sea, diversos tipos de personas, ¿no? Con diversas profesiones, con diversas visiones de las cosas, ¿no? Pero esa heterogeneidad o esa variabilidad funciona si es que el cliente, y en general si ha venido acá es porque nos tiene confianza, te tiene confianza, ¿no? Entonces, yo he tenido clientes extremadamente exigentes, pero que a la vez me han dado mucha confianza. Y otros que me han dado mucha libertad y como que no se han metido mucho, pero también me han dado confianza. Entonces, a veces es el cliente el que un poquito frena las cosas y a veces no, ¿no? Entonces, creo que es el tema el que sí exige un filtro y el interés del cliente por la arquitectura, ¿no? Y por tu trabajo. Entonces, ahí sí hay un posible filtro, ¿no? Si alguien me dice que haga algo donde no voy a tener la posibilidad de dárselo, entonces ¿para qué se lo voy a dar, no? O tratar de dárselo. Bueno, yo enseñé primero en la Ricardo Palma brevemente, después en la UPC también brevemente y después en la Católica desde el 2000 al 2007. Y ahí fui parte del equipo que dio el inicio a la facultad, ¿no? O sea, el equipo que realmente armó la facultad fue Pedro Belaúnde, Reinaldo Ledgard y Freddy Cooper. Y ese fue realmente el grupo inicial. De ahí nos integramos Pablo Dam y yo, y de ahí pues ya se echó la bola a rodar, ¿no? A mí me interesa mucho la docencia, pero ahorita no lo hago, tema de tiempo. Y sí me interesaba cuando enseñaba, sobre todo en la Católica, este vínculo del alumno con la arquitectura misma como medio de individualidad o de expresión, pero también la conexión del alumno con el sitio, ¿no? No creía tanto, no creo tanto en la enseñanza de la arquitectura como si fuese una disciplina que tienes que impartir con ciertas reglas y ciertas pautas a lo largo de la carrera, ¿no? O sea, yo creo que la parte instrumental de la arquitectura la tienes que aprender sobre la marcha en la carrera, igual la vas a aprender sobre la marcha en la profesión, ¿no? Pero sí tienes que tener tus intenciones y tus motivaciones más o menos definidas, ¿no? Es que también, si tú tienes una postura o una mirada, transformas el oficio en eso también, ¿no? Es decir, si tú tienes un dibujo técnico es diferente que lo vea un arquitecto con un ingeniero, probablemente, ¿no? Probablemente pueden haber ingenieros también como sensibles al dibujo, obviamente, ¿no? Pero quiero decir que la misma instrumentalización de la arquitectura puede ser muy personal, ¿no? No es algo así abstracto, ¿no? Es decir, bueno, uno es arquitecto y entonces tiene que hacer las cosas de cierta manera, ¿no? Uno también desarrolla un lenguaje ahí, ¿no? No solamente en la misma arquitectura, ¿no? O sea, a mí me
me gusta que los planos que producimos acá sean de cierta manera. Probablemente a nadie le importa eso, porque al final la cosa se construye, pero a mí sí me importa, ¿no? Es una especie de, ¿no? Sí, es un valor que... Un valor, un sentimiento en relación a lo que haces, ¿no? Sí. Porque además en el día a día eso es lo que haces, ¿no? Después se construye. Entonces mejor como que tener ese... No me había puesto a pensar en eso, que debería haber cierta, o tiene que haber cierta satisfacción con lo que haces en el día a día, Claro. para poder seguir haciéndolo. Claro, ¿no? Si no, estás haciendo instrucciones para construir y ya está. Entonces el vacilón es en la obra, pero el vacilón también tiene que ser acá, ¿no? Y yo creo que por un lado es importante eso que te digo, pero por otro lado tienes que también enseñar el sentido común en la arquitectura, ¿no? O sea, y eso es como un básico, ¿no? Entonces hay dos cosas, ¿no? Hay como que entonces eso depende también mucho de los profesores, ¿no? Y yo me acuerdo en un momento, en algunos debates que hacíamos con profesores de fuera, algunos decían que esa postura que nosotros teníamos de explorar la individualidad del alumno y su relación con la arquitectura, y además se lo inoculábamos en el primer ciclo, o sea que era un shock para los alumnos, eso debería pasar al principio de la carrera y al final. Y en medio, las herramientas, ¿no? Entonces, ¿y por qué al principio y al final? Porque al principio es como que te recibimos con el entusiasmo de la arquitectura y al final te votamos con el entusiasmo de la arquitectura. O sea, ya bueno, necesitas esto para salir adelante, ¿no? Porque requiere tu ganas, ¿no? Pero eso no se puede pues, aplicar en todas las facultades, con todos los profesores, ¿no? Es algo, yo creo que es una postura muy particular de alguna facultad, ¿no? No creo que se pueda generalizar. Yo creo que algo que nadie te enseña, obviamente, en la facultad es manejar una oficina, y eso ha sido un aprendizaje. Sí, eso ha sido un aprendizaje porque además uno siempre está entrenado al comienzo a hacer un proyecto a la vez, como estudiante, ¿sí? Entonces al comienzo fue pues un proyecto, más o menos hacía yo un proyecto a la vez, y ahora son muchos proyectos a la vez, que es como jugar yo pienso que a veces como esos ajedrecistas que juegan partidas en simultáneo, pero que cada partida requiere tu concentración y tu foco, ¿no? Y como nuestros proyectos son como muy variados, también eso implica que realmente te metes en uno y de ahí te metes en otro y en otro, ¿no? Y eso es algo que creo que he ido aprendiendo y con lo cual sí me siento cómodo. Pero el manejar la oficina, digamos, del desarrollo de las cosas, al comienzo fue más duro que ahora, ¿no? Ahora sí ya corre la cosa. Y lo que me falta aprender, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero también a raíz del libro me doy cuenta en qué quiero profundizar, ¿no? Que es más un tema de expresión arquitectónica, no de expresión, sino de hacia dónde quiero ir, ¿no? Cuáles son los intereses que finalmente después de esta primera etapa de trayectoria, si se puede decir, un poco hacia dónde quiero ir o concentrarme, ¿no? Yo creo que cada proyecto ofrece una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y por eso los proyectos son amplios y ofrecen una oportunidad de aprendizaje en relación al sitio y a la respuesta que le das, pero también al sistema constructivo, a los materiales, etcétera, ¿no? O sea, algo que siempre me motiva, algo que no hemos usado antes o un sitio que no hemos intervenido antes, ¿no? Y eso es a donde yo quisiera seguir aprendiendo, ¿no? O un tema que no hemos visto antes, ¿no? Entonces,
Creo que ese es nuestro interés, por un lado. Y por otro lado, habiendo hecho casas, sobre todo casas, ¿no? Con mucha sofisticación, pero también edificios, ¿no? Pero la casa te permite otro discurso. Sí, en el libro además hablo de un capítulo que se llama Futuro, ¿no? Y no es futuro, ahí pongo proyectos que hice al comienzo, algunos, pero es una relación como más esencial entre hombre, arquitectura y naturaleza o medio ambiente, ¿no? Que creo que es algo que sí, me interesa mucho, ¿no? Pero no solamente hacer algo en la naturaleza, sino al contrario, es como que meter la naturaleza dentro de donde no existe como tal, ¿no? Claro, de hecho el capítulo futuro es más conceptual. Digamos que pasado son los proyectos que hemos visto que tienen que ver con patrimonio y rescate de patrimonio y restauración. Restauración puesta en valor y nuevo uso sobre todo, ¿no? Presentes aún más las respuestas que nosotros damos al presente. O sea, presente es todo, pero quiero decir, hay ciertas maneras de vivir o de habitar, digamos, que están muy arraigadas en el presente, y eso es, para cualquier arquitecto es casi inescapable, ¿no? Un arquitecto del principio del siglo XX actuaba sobre su presente y probablemente su arquitectura reflejaba eso, con mayor o menor talento, ¿no? Entonces, en presente hay sobre todo estas casas o edificios, ¿no? Que transcriben esa manera de vivir, ¿no? Que no cuestionamos tanto, ¿no? O sea, las tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Y futuro es esta relación, como digo, de paisaje, naturaleza, ciudad, pero es una relación un poco más esencial, ¿no?